Y en este día jueves tenemos la visita de Carlos Pañi. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, a ver, con esta novedad, por decreto de necesidad de urgencia, el gobierno recortó las funciones de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia. Exacto. Bueno, era algo... Hay un tema que Alberto Fernández viene encarando como un tema principal de su estrategia, digamos, de reforma institucional. Lo planteó en el discurso de inauguración de su gestión, lo planteó en el discurso de apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso el domingo pasado. Tiene que ver con la calidad de la administración de justicia en general, especialmente de la justicia federal penal, especialmente de la justicia federal penal de la capital federal, es decir, Comodoro Pi. Bien. Y una contaminación muy negativa. Yo diría que probablemente desde el 83 hasta ahora, el peor agravio que se le ha hecho a la democracia es la manipulación de la justicia por los servicios de inteligencia. Es decir, que actúen como auxiliares de la justicia. Bueno, si vamos a la cuestión técnica, Sí. en la Argentina hubo dos leyes de inteligencia. Sí. La primera la hizo de la Rúa, en la gestión de Becerra, con un gran consenso en el Congreso. El que estaba del lado peronista, digamos, en la oposición era Miguel Ángel Toma. Esa ley, por primera vez, explicita las funciones de lo que era la Secretaría de Inteligencia, enumera todo lo que no se puede hacer, pero dejaba abierta la puerta de que los servicios de inteligencia, lo que hoy sería la AFI, sean auxiliares de la justicia. Bien. Como lo es la Gendarmería, la Policía Federal, otras fuerzas de seguridad. La segunda ley de inteligencia la hizo Cristina Kirchner, que lo que hizo fue establecer restricciones en la relación entre funcionarios de inteligencia y justicia, pero no cortar la relación. Claro. Macri hizo un decreto sobre inteligencia, ya salió del campo de la ley. ¿Por qué me interesa la diferencia? Porque siendo un tema tan delicado, el papel de los servicios de inteligencia, mucho más que de las fuerzas de seguridad, inclusive en la democracia, es muy delicado porque son una zona no democrática del Estado. Es un lugar donde tiene muy poco control, digamos, es como una zona opaca donde dependemos mucho más de la calidad de los funcionarios. Claro, si no se utilizan como debe. Porque si no se utilizan como no se debe. Claro. Macri retrocede en lo institucional, creo, yendo de la ley al decreto. Sí. Y hace un decreto que le agrega opacidad a los servicios de inteligencia, sobre todo en el manejo de los fondos. Extrañamente, Alberto Fernández recurre de nuevo al decreto. Es un decreto de necesidad de urgencia. La urgencia, ¿cuál puede ser? Bueno, que el gobierno no quiera que los jueces pidan el auxilio de la AFI en causas que se están tramitando ahora. Claro. De cualquier manera, está previsto que dentro de unos meses tiene que haber una ley de inteligencia que reforme todo el sistema. Lo cierto es que, yendo a lo que vos decías, lo que hace esta ley es tomar el artículo de la ley de la Rúa que regula las funciones y las prohibiciones, Claro. Que y le agregar permitía otra esa prohibición. ventanita. Y agregar otra prohibición. Bien. Ya no puede los jueces pedir el auxilio de los servicios de inteligencia para investigar. Bien. Es decir, se desvincula totalmente la AFI de La justicia. la justicia. La manipulación de los servicios de inteligencia por parte de la justicia ha sido un tema histórico en los últimos años en la Argentina, con algunos episodios verdaderamente muy lamentables. Fíjate que cuando la ley de la Rúa admite que si un juez pide el auxilio de la inteligencia de la Secretaría, de la entonces Secretaría de Inteligencia, lo hagan, era porque en aquel momento la Secretaría de Inteligencia, ya desde la época de Menem, venía investigando el caso AMIA. De manera lamentable. Claro. La causa AMIA es una especie de chiquero, en gran medida, y lamentablemente, por la manipulación de los servicios de inteligencia sobre las pruebas. Claro, indica el daño que pueden llegar a hacer, ¿no? Hay 18 cassettes, había 18 cassettes con grabaciones de escuchas de inteligencia del comienzo del proceso AMIA que desaparecieron de la AFI. Y había una copia de ellos, había una copia de ellos en la Policía Federal que también desapareció.
hay un agujero negro que no sabemos qué decía eso. ¿Qué decía? Fíjate de qué estamos hablando, de la causa AMIA, que es la causa penal probablemente más importante de la historia argentina. Bueno, Fernández lo que dice ahora es desacoplemos esto. Hay una ironía. Durante la época de Kirchner, probablemente la manipulación de los servicios de inteligencia por parte sobre la justicia federal llegó a un pico, con la figura de Estiuso, que aparece en el documental de Netflix. Sí, de Nisman. Sobre Nisman. Si querés lo miramos. Dale, sí, tenemos parte de eso. Dando su explicación de su inocencia respecto del manejo de la justicia federal desde la AFI. Lo escuchamos. Ella decía de manejar unos jueces ahí. La escucharon, ¿no? Bueno, yo no manejaba a nadie, pero yo sí trabajaba con los jueces por las causas. ¿Cómo podrías ayudar a los jueces? Nosotros, y hacíamos las investigaciones. Y deteníamos a la gente. ¿O no estás enterado de eso? Así que yo trabajaba con todos. Ahora, de ahí a influirlo, o sea... No. Bueno, allí está Estiuso en el documental de Netflix de Nisman. Que nunca tuvo nada que ver en la influencia entre el gobierno, el espionaje y la justicia. Mira este señor. ¿Este señor es Javier Fernández? Javier Fernández, que hoy es auditor en la Auditoría General de la Nación. En la GN. Cuando Estiuso va a declarar por primera vez, por segunda vez en la causa Nisman, por la muerte de Nisman, él dice que la muerte de Nisman se debe a ataques a él y que le habían atacado a otra gente. Sí. Le atacaron al Lauchón Viale en el conurbano, ¿te acordás? La policía, que era el encargado de las relaciones entre la AFI y el narcotráfico, entre la CIDE, la Secretaría de Inteligencia, y atacaron a otro hombre mío, dice, a Javier Fernández. Ahí reveló que este hombre, el auditor, era un hombre que trabajaba para él. Era su hombre. Era su hombre. ¿En qué era su hombre? En la influencia de la Secretaría de Inteligencia, después AFI, sobre los tribunales federales. Lo que hoy quiere romper Fernández. Este otro Fernández, Javier Fernández, aparece en la causa de los cuadernos. Sí, también. ¿No es cierto? Y aparece en la causa de los cuadernos el juez Ollarvide diciendo que Fernández lo visitó con Estiuso para agarrarlo del cogote de tal manera que con ese método le conceda rápidamente el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito al matrimonio Kirchner, sobre todo a Néstor Kirchner, que seguía en ese juzgado, que se tramitaba en ese juzgado. Esto... para toda la teoría del lofer de que los que... Hoy lo escuchaba a Willy Cohen a la mañana decir, ahora la novedad es que parece que los medios apretaban a los jueces, no era esta gente que te agarraba el cogote. Claro. ¿Qué es lo irónico? Que Javier Fernández es una especie de emblema de este vicio de operación de los servicios de inteligencia sobre la justicia federal. Durante el kirchnerismo, sí. Sí, durante el kirchnerismo. Y lo más curioso es que el decreto se publica hoy, el día del cumpleaños de Javier Fernández. Es casi un homenaje que le está haciendo Alberto Fernández a Javier Fernández. Mirá. Curiosidad, Cristina Kirchner, que se queja tanto de este sistema, desde el Senado lo sigue teniendo a Javier Fernández como auditor, él depende del Congreso, como auditor general de la Nación, es decir, el hombre que vigila que no haya corrupción en los actos de gobierno. Bueno. Todo esto se da en el marco... Es un tema central, como sabés, el tema, lo que estamos diciendo respecto del espionaje y los servicios de inteligencia y los jueces federales, en el marco general de una gran discusión sobre la justicia federal que introdujo Alberto Fernández, esa discusión en su discurso de las sesiones ordinarias, sí. Se da una paradoja, que es que en la semana en que él dice, vamos a mandar el proyecto de reforma de la justicia federal al Congreso, vamos a disolver él dice, el oligopolio que ha ejercido sobre la justicia los jueces de Comodoro Pi. Desde Comodoro Pi liberan a Devido y a Barata. Sí. Que son como dos emblemas, igual que Ricardo Jaime, igual que José López, de lo que fue la corrupción del kirchnerismo. Hay quienes sospechan, por ahí rizando el rizo, en la tercera derivada, que la liberación de Barata
y de debido son el vuelto de los tribunales de Comodoro Pi a la amenaza o al proyecto de Alberto Fernández de ampliarlo. de licuar, Claro, licuarles ¿no? el poder. Entonces, queda como una sensación de impunidad la misma semana en que el gobierno dice vamos a enviar un proyecto para licuar el poder de Comodoro Pi. Y esta sensación de impunidad tiene que ver con un tema central, delicadísimo, que es el de la prisión preventiva. Sí, bueno, te referiste a eso, hablaste de la prisión preventiva, de las prisiones preventivas en Odisea. Claro. El lunes generó mucho revuelo. Sí, yo vengo hablando del tema de la prisión preventiva, digamos, desde que empezó esta ola de prisiones preventivas. Sí. En el caso de Jaime, en su momento, es decir, no es un tema de ahora, en el que recuerdo perfectamente un trabajo mío sobre la prisión preventiva de Lázaro Báez. Y he sido bastante crítico del uso de la prisión preventiva como se ha usado en estos tiempos. Y ahora vas a ver por qué. En el derecho occidental, liberal, hay varias disposiciones o institutos sagrados. Por ejemplo, el derecho de defensa en juicio. Otro es la presunción de inocencia. Es decir, todos somos inocentes hasta que en un juicio justo se demuestra lo contrario. Aunque tengas la sensación de que es evidente que el otro es culpable. Pero siempre es el principio José de inocencia. López, 9 millones de dólares en un convento. Los bolsos. Es obvio que es culpable. Bueno, no es culpable. Hay que demostrarlo en un procedimiento. Sí. Eso es algo que inventó la civilización occidental hace 3 siglos. Y que es lo que hace que se sienta la civilización occidental superior a otras civilizaciones, anteriores o paralelas. Sí. La prisión preventiva es delicada porque pone en tela de juicio este principio. A alguien que es inocente, porque todavía no se demostró su culpabilidad, lo privó de su libertad. Bueno, a ver, algo tan grave, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, habría que demostrar muchísimo, con muchos escrúpulos, caso por caso, que este señor que es inocente tiene la capacidad o de destruir pruebas o de fugarse. Claro. Bien, las dos razones por las cuales se justifica una prisión preventiva. Que no podés justificarla en términos generales. Acá se determinó, y acá está la discusión, que si fuiste funcionario en general tenés la capacidad de destruir pruebas y por ser funcionario como grupo, no caso por caso, te mereces, siendo inocente, ir preso. Lo que se llamó la doctrina Irurzun. Exacto. Ahora bien, políticamente, socialmente, mediáticamente, lo que queda es un malentendido de que vos lo metiste preso, porque lo estás castigando por lo que robó. Y cuando lo liberás, queda la sensación de que hay impunidad. Claro, claro. Que es lo que está pasando ahora. Que es lo que pasó con la liberación de debido. Fíjate el ridículo. Fíjate el ridículo en que entró la justicia con la aplicación de este caso, de esta institución. ¿Qué habíamos dicho? Que la prisión preventiva se justifica ¿por qué? Entorpecimiento de la prueba o posibilidad de fuga. Muy bien. Entonces yo te hago esta pregunta ahora, Leonora. El señor Debido tenía más posibilidades de entorpecer la prueba o de fugarse cuando gobernaba Macri o ahora que vuelven al poder los kirchneristas. Buena pregunta. Contestame. Claro. No, ahora, claro. Sin embargo, lo pusieron preso con Macri y ahora, que es cuando tendría la posibilidad de destruir pruebas, ¿no? Lo liberan. Otra de las razones que dan es porque ni a corto ni a mediano plazo piensan que comenzaría el juicio, ¿no? Entonces estamos poniendo preso a un inocente. Entonces, como el juicio es tan largo, que finalmente si hay una sanción va a ser dentro de 15 años, que es otro problema que tiene la justicia argentina, para calmar a las fieras lo metemos preso ahora. ¿Cuál es el problema? Que la utilización incorrecta de estas instituciones termina beneficiando al corrupto. Esto es mi preocupación con la prisión preventiva. Porque si algo quiere un corrupto, es un juicio defectuoso para poder zafar de la justicia y que haya nulidades y quedar libre. Es cierto. Y de tiempos largos, ¿no? Por supuesto, y que quede todo para, digamos, el juicio por las coimas del Senado terminó resolviéndose 15 años después. 15 años después. Cuando políticamente ya no cumple el rol que tiene que cumplir, que es darle a la sociedad la sensación de que si hay crimen, hay castigo. Exacto. Entonces tenemos esta ridiculez de que se los metía preso cuando estaban en la oposición por las dudas de que destruyan pruebas y se los
libera cuando está en el gobierno por las dudas, porque ya no pueden destruir pruebas seguramente. Con otro disparate, que es que en casi todas las causas la prisión preventiva llegó como 5, 4, 3 años después de que se hizo la denuncia. Si tenían posibilidad de destruir pruebas, ya están destruidas. Lo hubiesen hecho ahí. antes, claro. Y si había posibilidad de fugarse, ya se fugaron. Bueno, todo esto forma parte de una cantidad de defectos que tenemos en la justicia argentina. Y acá viene la polémica que se armó, porque mi hipótesis es que los jueces usaron esta medida indiscriminadamente, discrecionalmente. ¿Por qué? Porque habían estado mucho tiempo dándole impunidad al kirchnerismo. Y eso generó un escándalo social, no solamente sobre los corruptos, sino sobre los jueces que facilitaban la corrupción. Es decir, sobreactuaron. Sobreactuaron en un momento en que la impunidad se había vuelto escandalosa. Claro. Y da la casualidad, que no es casualidad a mi juicio, que el diario La Nación iba a publicar y publicó una nota contando cuál era el estado de las causas. Después, ahora hubo una manipulación extraordinaria, como suele suceder, diciendo, no, el diario La Nación lo que quería era provocar la prisión, pedían las prisiones, no, nadie pidió la prisión de nadie, era una cobertura que se terminó publicando en abril del año 16 sobre el estado de las causas de corrupción en tribunales y quiénes eran los jueces. En cada uno de los juzgados, sí. La información que surgió en aquel momento, que me enteré en aquel momento, es que los jueces dijeron, sí, nos empiezan a mirar a nosotros, metamos a alguien preso rápidamente. Ricardo Jaime. Lo meten, tenía varias causas, probablemente en las que ya tenía que estar preso, pero preso por condena. Se demoraron tanto que lo meten preso casi sin, ni siquiera le habían pedido la declaración indagatoria. Ahora estamos ante la paradoja de que alguien como Jaime, que sospechas de corrupción son abrumadoras. Abrumadoras. O alguien como José López, que lo vimos con 9 millones de dólares entrar a un convento. O el propio debido. O el propio debido, o vudú. El sistema les da el derecho de victimizarse. Que esto es lo increíble del discurso kirchnerista hoy. Decir, esto es lawfare. Esta institución del lawfare. Son los medios que aprietan a los jueces, no el poder político, agarrándolos del cogote, para que queden presos gente inocente como Jaime, como Devido, como Barata. En la causa de los cuadernos, que Moró dice que es un invento de Estados Unidos, que lo trajo en la valija el embajador Prado cuando llegó al país, porque La Nación publicó la información sobre los cuadernos justo, está clarísimo, ¿no? Llegó el embajador y publicaron. Mirá, está clarísimo que es Estados Unidos. Después podemos hablar de eso. Sí. Es letal. Digamos, lo que publicó Cabot en La Nación no solamente está tan circunstanciado que prácticamente parece irrefutable, sino que hay empresarios que dicen, sí, yo pagué. Claro. No solamente por los cuadernos, sino por la declaración. Ficción, claro. Coincidía todo con lo que realmente había pasado. Bueno, si yo lo trato defectuosamente desde el punto de vista procesal, termino dándole impunidad a esos delincuentes. Esto es el tema de ser muy escrupuloso con los procedimientos. Y este es el costo que está pagando ahora Comodoro Pi, teniendo que liberar a gente a la que puso presa incorrectamente. Ahí pusiste la lupa en cuanto al uso de las prisiones preventivas. Claro, lo cual dio lugar a una enorme manipulación por parte del kirchnerismo. Y hay una cantidad de expresiones muy interesantes de Cristina Kirchner que dice, esto es una cosa internacional sobre América Latina para castigar a gobiernos progresistas, en la que forman parte los medios, ¿no? Por eso dice, lo que dijo Pañi es que La Nación salió a apretar a jueces. No fue así. Y no publicaron la nota, y la nota se publicó. Además, esto es un disparate, inclusive con errores informativos importantes. Estos son los medios, los jueces, los Estados Unidos y agencias del Estado. Subrayo de agencias del Estado. Porque ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? Se está refiriendo a la UIF, a la Oficina Anticorrupción, a la AFIP, que son querellantes en las causas de corrupción y que, muy saludablemente, Alberto Fernández no impidió que fueran querellantes. No. Yo no sé si no le está hablando a Fernández. ¿Vos decís que es un mensaje, puede ser un mensaje de la propia Cristina a Alberto Fernández? A ver, si ella está diciendo que las querellas de la UIF, la AFIP y la Oficina Anticorrupción son parte del lawfare, es decir, de la manipulación de la justicia para persecuciones ideológicas, hoy Alberto Fernández
no ha dado hasta ahora ninguna instrucción para que las querellas se suspendan. No solo eso. Y han cambiado Hace 10 días, Sí. la AFIP como querellante pidió 8 años de prisión para Lázaro Báez, la AFIP de este gobierno. Claro, un abogado con de otro la AFIP titular ya. de Alberto Fernández. Claro. Y ese abogado dijo que Lázaro Báez debe ir preso, ya en una condena definitiva, no prisión preventiva, porque había sido parte de una matriz de corrupción que dominó este país desde el 2003 al 2015, el gobierno de Néstor y Cristina Sí. Kirchner. Y que obviamente no va a haber ninguna prueba, pero era evidente que ese sistema no se podía constituir sin Néstor Kirchner. Esto lo está diciendo un abogado de la AFIP de este gobierno sobre la actividad del gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Y algo Es similar obvio que sucedió con la Cristina UIF. está indignada y Sí. dice esto es lofer. Lofer que hace mi gobierno. Entonces vamos a ver hasta dónde llega esta tensión, que es una tensión estructural que hay dentro de este gobierno. Porque el problema es que el discurso de Fernández implica un saneamiento judicial Sí. que para Cristina debe ser retroactivo y debe ser revisar todas las causas de corrupción. Acá está la contradicción, que es una contradicción muy incómoda entre ambos. Pero te decía, hay un aspecto muy curioso de esto del lofer. Que habla de la región. Claro, dice, es Estados Unidos que manipula los sistemas Sí. judiciales y a la prensa para que nos castiguen a los gobiernos igualitarios. Ahora, en la misma oleada cayó el presidente Kuczynski, Sí. Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú. De Perú, PPK. Sí. Si hay alguien ultraliberal en América Latina en los últimos 20 años es Kuczynski, está a la derecha de Macri. No es un Empresario. hombre amigo de los Estados Unidos, es casi un americano que pasó buena parte de su vida trabajando en Estados Unidos, niño mimado de Estados Unidos. Según la doctrina de Cristina Kirchner y del kirchnerismo, Estados Unidos lo quiso voltear porque era un gobierno igualitario. O el lofer ahí no hay. O te pongo otro ejemplo. A ver. Los años de gobierno del Frente Amplio, Sí. ciclo que empieza con el presidente Vázquez, Tabaré Vázquez. Mujica, Pepe Mujica, Vázquez de nuevo. largo ciclo de más de 10 años Sí. en Uruguay. Sí. Es progresismo. Son Claro. gobiernos igualitarios. Claro. Son gobiernos que vinieron a imponer la justicia social, ¿o no? Sí, claro. Los dos gobiernos de Bachelet, 12 años, ¿eran progresismo? Sí. Ahora ahí no hubo lofer. O a O sea, los no Estados Unidos no se les incluye- escaparon. Claro, no incluye a toda la región. decís. No, es que ahí no robaron. La diferencia está en que en Uruguay no robaron y en Chile no robaron. No es que son igualitarios Claro. unos y los otros son fascistas. Entonces me parece que hay una construcción muy deficiente desde el punto de vista conceptual que se agarra de incorrecciones que la justicia federal facilita y produjo para facilitar ese discurso, Claro. por eso son tan graves, pero que nos quieren hacer creer que ha habido una persecución ideológica organizada por la justicia y la prensa, que son las dos instituciones independientes a la que preocupa cualquier mentalidad autoritaria, para poner presa a gente inocente como José López, como Ricardo Jaime, como Vudú, como Debido. De hecho, por primera vez defiende a Ricardo Jaime Cristina Kirchner. Yo te puedo contar una anécdota que fue la del caso Soderwins. ¿Te acordás del caso Soderwins? Un vuelo de Perú a la Argentina de una empresa privada que trae droga. Sí. Y en ese momento, comienzos del kirchnerismo, gobierno del presidente Kirchner, se arma un gran escándalo alrededor de esto. Y Cristina era senadora. Y entró como una tromba al despacho de su esposo, donde estaba Alberto Fernández. Y había otros ministros Sí. que tuvieron que salir y que escuchaban desde afuera cómo Cristina Kirchner le decía a su marido: te dije que este Ricardo Jaime te iba a mandar preso porque es un ladrón, que te lo saques de encima. Esta es la opinión de Cristina Kirchner sobre Ricardo Jaime, a quien yo creo que tiene la contradicción de defender para salvar un discurso más general. Claro. Pero la idea de que Ricardo Jaime fue perseguido injustamente porque nunca tocó una moneda, yo creo que la primera que no se lo cree es ella. Claro. ¿Y qué crees que hay detrás de todo esto? Sobre todo la defensa de sus propios temas judiciales que ella tiene que enfrentar ante la justicia. Yo creo que ella tiene un problema enorme en su carrera política, que es todo este problema judicial. Creo más. Creo que el PT en Brasil, el kirchnerismo aquí,
todo lo que fue la izquierda liderada por Rafael Correa en Ecuador. No pasa lo mismo con Evo Morales en Bolivia, otro caso donde aparentemente no hay lawfare. O estridentemente Maduro en Venezuela. Sí. Estamos ante un problema de una izquierda que renunció a los valores del progresismo y se corrompió. Entonces contamina todo lo que ha sido una tradición de izquierda, si querés progresista, o podemos decir populista, Sí. contaminando eso con la corrupción. El comienzo de la carrera de Cristina Kirchner durante largos años era una figura tipo Elisa Carrió, una banderada anticorrupción. Hoy tiene que estar inventando estos argumentos para defender a funcionarios cuya conducta no puede explicar. Más un problema personal, que yo creo que ha sido de un descuido familiar, y es que hayan puesto, descuidándola, cuidándola muy mal, a Florencia Kirchner en directorios de empresas de los que, a mi juicio, Florencia Kirchner no sabía ni de la existencia de esas empresas. Sí, porque era Por muy eso hay chica. algo que dijo, y me parece que lo dijo muy noblemente, pasó casi inadvertido, Elisa Carrió, que a Florencia Kirchner habría que sacarla de las causas como se saca a un inimputable, porque es obvio que era una chica que no estaba metida en política, y ni siquiera tuvieron la precaución de dotarlas con fueros poniéndola en alguna lista de diputados. Claro, claro. Y hoy está pasando por un calvario por culpa de una familia que no la cuidó. Ella misma lo escribió ahora en su cuenta de Instagram. Y sí, es lógico. Florencia Y Kirchner. tiene razón. Y tiene razón. ¿Qué vamos a culpar a Florencia Kirchner de que le usaban una caja de seguridad que seguramente Claro. ni sé si sabía que la tenía? Esto va a dar lugar a otro escándalo, Leonora. ¿Por qué? Esto que estoy diciendo. Porque todo lo que digas en este tema será usado en tu contra. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde es muy difícil discutir estos temas por el nivel de embloqueamiento que tiene la sociedad argentina. Claro. Hoy Longobardi a la mañana dijo una cosa muy interesante. Es imposible salir del pequeño caminito que traza la grieta. El pequeño caminito que traza la grieta. Claro, porque es una interesante. forma de polarización donde la estigmatización absoluta del otro, Sí. el decir que el otro es el demonio, produce una sensación muy confortable de que en nuestro grupo no hay contradicciones. Claro. No hay nada que revisar ni nada que cuestionarnos. En Y cuanto, claro, en cuanto uno cuestiona algo del otro lado o viceversa, Claro, pero en un sistema así es imposible acceder a la verdad, porque la verdad siempre es producto de la autocrítica y del cuestionamiento. No Claro. llegás a la verdad sin cuestionar tus propios prejuicios. claro, claro. Digamos, el problema de nuestro acceso a la verdad no se debe solamente a que los datos son confusos, sino a que nuestras categorías y nuestras formas de análisis son incorrectas o insuficientes. Claro. Entonces, si no tenemos la posibilidad de autocrítica, es imposible alcanzar cierta imagen correcta de los hechos. Claro. Y la polarización lo que impide centralmente es la autocrítica. Totalmente. ¿Te sorprendió lo que pasó después del lunes? No. Tampoco me parece tan importante. Me parece parte de un debate donde hay cierto nivel de manipulación, cierto nivel de tontería. Y que tiene esto pero último nada que más. vos mencionabas como condimento, ¿no? Es este difícil caminito. Sí, que es un problema de Alberto Fernández. El problema lo tiene Alberto Fernández acá. ¿Lo tiene Acá- él internamente? Pero a ver, acá hay un proyecto de 5 senadoras que dice que cualquier Sí. investigación donde se filtre un dato a la prensa no se puede aplicar la prisión preventiva. Sí. Partimos nosotros de una ficción que es que estos son dos gobiernos, que esas son cosas de Cristina y que Alberto va por otro lado. Bueno, pero esto está sucediendo en la presidencia de Alberto. Sí. Y con yo quiero 5 creer que senadores. Alberto es el presidente. Y no quiero pensar que Alberto no tiene el poder político y que manda Cristina. Entonces Alberto va a tener que explicar en algún momento si su proyecto de reforma judicial termina en el proyecto de las 5 senadoras, si su proyecto de reforma judicial conduce a un manto de impunidad que interprete que cualquier causa de corrupción es lawfare, o si él verdaderamente pretende, como quiero creer que piensa, y creo que piensa, porque está dando datos, lo que yo te digo de las querellas, Sí. es un dato contundente de que Claro. realmente lo quiere, iniciar una etapa de saneamiento de la vida institucional en el país. Este decreto de la AFI, que a mí me hubiera gustado que fuera una ley, espero que sea una ley, me parece un gran decreto. Digamos, no tengo ningún motivo para pensar que él no tenga un compromiso con las cosas que dijo. Pero evidentemente tiene un problema político dentro de su coalición para llevar adelante esta agenda. Claro. Con todas estas cuestiones que vos mencionás, la intervención de la justicia en Jujuy. Sí, y la interpretación general que está haciendo Cristina de estas reformas. Digamos, en la semana en que él propuso la reforma judicial, Sí. Cristina dijo, bueno, esta reforma judicial
es para terminar con la impunidad del macrismo. Por supuesto que al macrismo hay que investigarlo como cualquier otro Sí. grupo político, y para poner en claro la persecución de los inocentes. Entonces, en el borde estamos diciendo, esta reforma judicial es para garantizar niveles de impunidad. Claro. Y no creo que sea para lo que la quiere Alberto, pero cada vez hace más falta, me parece, nos Claro. aproximamos al momento en que va a hacer falta una aclaración del presidente. Y ya sí hay, sí, las buenas intenciones que hay detrás de esa reforma judicial se empañan con estas declaraciones. Y ese es un problema político del gobierno. Claro, claro. ¿Haría falta entonces, decís, una aclaración del presidente? Yo creo que cuando mande los proyectos, cuando se Sí. vea la orientación de lo que está diciendo, cuando se vea su acción más claramente, vamos a saber si la interpretación es la que él dio el domingo, los problemas de la falta de justicia se arreglan no con menos, sino con más justicia, o si es la interpretación que dio ayer Cristina. La Claro. reforma judicial nos va a poner de nuevo en la senda de la República. Claro. Y la República es que todo lo que sea juzgado de corrupción, en alguna medida es lofer, porque ya si es lofer lo de Jaime, ¿por qué digo que lo del lofer es ridículo? Porque puede haber que es cierto, una prisión preventiva incorrecta, indiscriminada o abusiva, pero después tenés la Cámara de Casación, tenés la Corte, digamos, hay todo un sistema judicial de revisión de instancias Claro. que funcionan. Claro. Entonces no se puede hablar tan libremente o tan livianamente de que acá hay solamente un sistema de persecución del enemigo. Carlos, un placer como siempre.